Buenos días. Nuevamente quiero darles una cordial bienvenida a nombre de AmCham a todos nuestros socios, a todos los socios de nuestras AmCham seccionales y a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Gracias nuevamente. Como ustedes conocen, el día de hoy el tema se refiere a la reforma tributaria 2022, sinceramiento patrimonial, aspectos generales, experiencias en otros países. Una cordial bienvenida a nuestros expositores, el doctor Jorge David Uribe Reyes y Alejo Ferber, que es contador público certificado, especialista certificado en impuestos, asesor fiscal internacional, socio de Baker Tilly Uruguay. Unas pequeñas indicaciones antes de iniciar con el evento. La configuración de nuestro Zoom está con los micrófonos desactivados, sus cámaras están activadas, sin embargo, les pedimos que por favor las mantengan desactivadas mientras nuestros invitados realizan sus exposiciones. Les recordamos que está prohibido grabar este evento y como siempre les pedimos que nos escriban sus inquietudes, sus preguntas en el chat para al final de las exposiciones leerlas a David y a Alejo para que puedan responderlas. Ahora me voy a permitir dar lectura a un pequeño resumen de las hojas de vida de Jorge David y de Alejo. Jorge David Uribe Reyes tiene una sólida formación académica, es doctor en jurisprudencia, tiene una maestría en Derecho de Negocios, especialización en Legal Tech and Innovation de la Escuela de Negocios de George Washington University, entre las principales. Es socio de Falcón y Puig Abogados, con cerca de 30 años de experiencia, es el director del área de Derecho Tributario y Estructuración de los Negocios. Jorge David es socio presidente de la empresa catalizadora de innovación y tecnología, empresa que brinda asesoría y consultoría en materia de innovación y tecnología y es miembro del Consejo Consultivo de General Trust S.A., administradora de fondos y fideicomiso. Este es un cortísimo resumen de la hoja de vida de Jorge David. CPA Alejo Ferber. Alejo, nuevamente bienvenido, gracias por acompañarnos. Es contador público certificado, especialista certificado en impuestos, asesor fiscal internacional. Es socio de Baker Tilly Uruguay. En sus áreas claves de experiencia están transacciones de impuesto corporativo, impuestos internacionales, planificación patrimonial privada. Sus acreditaciones personales seleccionadas, contador público certificado, nivel de certificado en contabilidad empresarial, CIMA, Londres, Reino Unido, especialista tributario certificado, estudios de posgrado en la Universidad ORT del Uruguay. Bienvenidos nuevamente, el escenario virtual es de ustedes. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Alejo. Un gusto estar con ustedes y partir esta mañana nuevamente y tratar un tema que revierte tanto interés.
Antes de continuar y olvidarme, quiero dar un especial agradecimiento a Alejo Ferber. Suspendió sus vacaciones para estar un momento con nosotros y comentar un poco de su vastísima experiencia en esta materia. Con Alejo tenemos la oportunidad, tenemos muchos años de trabajar en conjunto y de manejar estos temas, así es que Alejo, bienvenido, muchas gracias nuevamente por darte el tiempo de estar con nosotros. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y va a ser es un placer realmente acompañarlos. Gracias, Alejo. Un saludo cordial a la Cámara, a sus directivos, a todos quienes hacen posible esta charla, esta reunión. Entonces, dicho esto, buenos días con todos los participantes. Un gusto conocerlos, estar con ustedes. Vamos a tratar esta mañana algunos temas importantes. Me voy a permitir hacer compartir pantalla para empezar la charla. La charla es una charla que tendrá aproximadamente la duración de 1 hora, un poco menos posiblemente. Si ustedes se fijan, hemos hecho una nueva forma de presentar por pastillas, por modelos especiales, por tratamientos de temas especiales, así es que esta mañana vamos a hablar de la nueva reforma tributaria, pero no de la visión general como lo hemos visto siempre, sino que vamos a entrar directamente a hablar de algunos temas importantes como son el sinceramiento patrimonial. El sinceramiento patrimonial, blanqueo patrimonial, como se lo denomina en algunas jurisdicciones, los impactos que tiene, cómo se lo debe hacer, cómo trata la normativa tributaria en el Ecuador el tema y sobre todo algo muy interesante, qué se ha visto en otros países a cargo de Alejo Ferber, qué temas vamos a tener que tener especial consideración, especial cuidado para poder trabajar en ello y entender o tratar de descifrar hacia dónde vamos con esto. Entonces, dicho esto, simplemente vuelvo a repetir lo que he repetido en otras charlas. Como ustedes saben, el 29 de noviembre del año pasado fue publicada la ley para el desarrollo económico, sostenibilidad fiscal tras la pandemia, y el reglamento respectivo fue publicado el 3 de enero del 2022, es decir, estamos en plena vigencia. Temas importantes porque tiene todo que ver siempre con lo que vamos a tratar. Uno de los temas que se está señalando con mucha fuerza en esta reforma tributaria es conceptos de cómo se debe interpretar o cómo se debe analizar una norma, cómo se debe analizar un hecho jurídico, cómo se debe analizar un hecho económico. Y este principio de esencia sobre la forma está reformándose constantemente y actualmente en el artículo 30.3 de la ley se ha señalado algunos criterios adicionales para entender qué se debe o cómo se debe entender tributariamente el principio de esencia sobre la forma. Nos dice, por ejemplo, que si la forma jurídica o económica, es decir, o el contrato o el acto económico escogido por el contribuyente forma parte de la modalidad aplicable a cada tipo de sector de la economía, esto básicamente es un indicio de cómo debe interpretarse la norma. Si el resultado de la forma jurídica es neutro, es decir, si yo utilizo un contrato de compraventa y tiene el mismo efecto que si fuera una donación, pues se entenderá, si no tiene un impacto tributario, básicamente no importa la forma jurídica que se adopte. Si al momento en que se celebró el contrato existe un precedente jurisprudencial obligatorio, lo que enfatiza la norma es obviamente usted debe insistir, debe cogerse de ese precedente obligatorio. Y básicamente nos dice, si se verifica cualquiera de estos elementos adicionales a los que ya teníamos sobre la esencia, sobre la forma, deberá automáticamente la autoridad entender, interpretar qué es lo que se está haciendo para efectos tributarios. ¿Por qué hablo tanto de esto? Porque en sinceramiento patrimonial también vamos a tener que analizar muchos temas de esencia sobre forma cuando estemos trabajando en ello y cuando lo conversemos con Alejo. Entonces, este primer concepto que recoge la reforma de la ley es muy importante. El segundo concepto que nos trae la reforma de la ley es, hace mucho énfasis en lo que es seguridad jurídica y sobre todo da instrucciones muy claras a la administración tributaria diciendo que el Servicio de Rentas Internas deberá aplicar las leyes del ámbito tributario conforme al orden jerárquico. Parece elemental la pirámide de Kelsen, pero es importante que tanto la autoridad como
el contribuyente entienda que se debe aplicar la ley en forma jerárquica, siempre aplicando constitución, tratados, leyes, reglamentos y normas subsiguientes en ese orden. No se puede tergiversar ese orden porque se atenta contra el principio de reserva de ley, de legalidad, entre otros. Entonces, hace mucho énfasis en la seguridad jurídica y que es conocer las reglas claras, previas y sus consecuencias. Habla también de que debe el Servicio de Rentas Internas debe aplicar las leyes en función a la relación jurídica que existe, que la determinación tributaria, la fiscalización debe ser motivada a base de un análisis jurídico y de la normativa vigente en su momento. ¿Qué es lo que quiere decir? Tiene que haber una motivación, tiene que haber un análisis jurídico, tiene que haber una consecuencia, un razonamiento lógico para poder establecer una glosa y no simplemente una inconformidad del funcionario que realice la determinación. Esto nos dice la norma. Pareciera evidente, pero están haciendo mucho énfasis. Y en sinceramiento patrimonial, cuando se revele un montón de información, la autoridad tributaria legalmente debería acoger lo que se está diciendo, independientemente de que sea favorable o no, o a su gusto o no. Lo mismo el contribuyente debe cumplir con sus obligaciones, independientemente si le es agradable o no, y así lo dice la norma tributaria. Y dice, finalmente, que el SRI velará en todo momento por la aplicación de convenios. Esto es muy importante para verificar lo que hablamos, vamos a hablar en un poco, la forma de intercambiar información y convenios bilaterales, convenios multilaterales, legislación interna, resoluciones, etcétera. Dicho esto, entremos a analizar otra consideración que está reformando o está enfatizando la nueva reforma tributaria, y es el criterio de residencia. A los criterios de residencia tradicionales que ya conocemos, que no quiero detenerme en ellos, se está sumando unos nuevos criterios en donde me está diciendo, mire, vamos a entender que una persona natural es residente fiscal para efectos fiscales si es que es titular de activos en el Ecuador, incluyendo derechos representativos de capital, sociedades residentes o de establecimientos permanentes en el país por un valor de más de $1 millón, en cualquier momento previo o durante el ejercicio fiscal, y siempre que haya sido residente fiscal en el Ecuador, nacionalidad ecuatoriana o residente permanente en el Ecuador, o haya ejercido como representante de una sociedad residente en el Ecuador. Entonces, vuelvo a lo mismo, nos dice que esta presunción de que una persona natural es residente fiscal siempre que haya tenido activos, siempre que haya tenido activos por más de $1 millón, haya sido residente fiscal y haya tenido nacionalidad ecuatoriana o representación legal de una compañía. ¿Admite prueba en contrario? Sí, lo que permite es demostrar, y la ley lo recoge, lo cual esto es favorable, demostrar que no es así. También aquellos que no son residentes fiscales o que son, mejor dicho, residentes fiscales en otra jurisdicción, pueden acreditar el pago del impuesto a la renta para evitar la doble imposición en el Ecuador. Bien, dicho esto, nosotros ya hemos entendido que hay mucho énfasis en seguridad jurídica, en esencia sobre la forma, reglas claras para determinar la residencia fiscal, y ahora sí nos dicen, muy bien, señores, vamos a entrar con un régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regulación de activos en el exterior. Y esto tiene una serie de antecedentes en donde básicamente, y les ruego me comenten si es que se está viendo la pantalla, porque estoy abriendo un hipervínculo. Un segundo, por favor. Parece que tengo algún inconveniente en la apertura de este hipervínculo.
No sé si lo están viendo en este momento, tal vez. Sí, Alejo, tal vez lo estás viendo, ¿me puedes confirmar? Yo lo veo. Sí, se ve, David, pero no está en modo presentación. Sí, no importa, con tal de que se vea, Exacto. quiero hacer una referencia básicamente a que de dónde se origina Ok. esta necesidad. Muchas gracias. ¿En dónde se origina esta necesidad de ¿en dónde se origina esta necesidad de sincerar el patrimonio? Bueno, primero que hay un intercambio automático de información financiera, un anexo CRS y una resolución del Servicio de Rentas Internas, la NAC C190003. Y básicamente lo que nos dice las resoluciones son, primero, que tenemos un marco básico de reporte estándar en materia de intercambio de información de doble tributación, en donde la administración del país A solicita, firma acuerdos y sistemas con el país B y en términos generales tiene sistemas y procedimientos para obtener, procesar, usar y proteger la información. Las instituciones financieras o similares ubicadas en las respectivas jurisdicciones intercambian información. Entonces, esto ya está suscrito por el Ecuador. Las fechas importantes a considerar es que se supone que a septiembre del 2021 ya teníamos que haber tenido un intercambio de cuentas para el intercambio de información y básicamente lo que tenemos en este momento es un marco jurídico internacional, un marco jurídico interno que regula esta materia de intercambio de información, herramientas tecnológicas desarrolladas, probadas y testeadas y con confidencialidad y salvaguarda de datos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos inclusive en el acceso a las páginas del Servicio de Rentas Internas y del Foro Global, cómo se debe realizar el intercambio de información? Entonces, el Foro Global sobre transparencia e intercambio de información con fines tributarios ya existe. Es un organismo que trabaja para la implementación de las normas internacionales sobre transparencia fiscal, asistencia técnica, supervisión y revisión, y básicamente hay dos formas internacionalmente sobre intercambio de información: bajo pedido o David, discúlpame que te interrumpa. Me están diciendo que no se está viendo el hipervínculo, entonces, por favor, puedes darle en habilitar edición ¿Cómo no? para que lo puedan ver. ¿Cómo no? Permíteme, ¿en dónde está Está arriba en esa línea un poquito amarilla. Tienes ahí la parte de arriba, dice habilitar edición. Ok, no te preocupes, déjame. Abajo del menú, ahí hay una línea. Ok, no te preocupes, permíteme, voy a regresar a la página para simplemente tener en esta página la edición. Bueno, es que en realidad lo que quiero hacer es simplemente una consideración. Nosotros tenemos ciertos tratados internacionales en función de los cuales tenemos que hacer un intercambio de información. Y el intercambio de información se basa en algunos temas como los que estamos mencionando, que son tecnología, tratados internacionales, resoluciones nacionales y aplicación propiamente dicho. Dicho esto, ¿qué es lo que quiero decir? Nosotros debemos tener en consideración sobremanera algunos temas. En primer lugar, que hasta el 31 de marzo del 2022, lo que nos está diciendo la norma para este régimen impositivo y voluntario único es que quienes hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase, todo tipo de activos, por favor, cuyo origen hayan sido ingresos gravados con impuesto a la renta, es decir, se originaron esos activos con ingresos gravados con impuesto a la renta, o hayan hecho operaciones, transacciones monetarias o no monetarias que también estén gravados con impuesto a la salida de divisas y que no hayan declarado o que no hubiera sido objeto de retención el impuesto, podrá acogerse, no es obligatorio, pero es altamente recomendable acogerse al régimen hasta el 31 de diciembre del 2022 conforme la siguiente tarifa. Hasta el 31 de marzo una tarifa del 3.5%, hasta el 30 de junio
del 2022, 4.5%, y hasta el 31 de diciembre del 2022, 5.5%. Pero, ¿por qué se hace esto? Esto se hace para dar cumplimiento a los tratados internacionales que yo estaba mencionando, al foro, a las convenciones internacionales, al Common Reporting Standard, que ya estamos obligados a hacerlo, pero que la OCDE nos dice, como jurisdicción, de la oportunidad de que sus contribuyentes sinceren su patrimonio, blanqueen su patrimonio, paguen sus obligaciones para después entrar en un sistema de intercambio de información automática, como es este estándar internacional donde ya existen más de 152 países adscritos, y se puedan hacer estos intercambios. Permita que se sinceren. Ese es un poco el resumen de lo que hemos hablado. Ahora bien, nos está diciendo todo tipo de activos, derechos, acciones, participaciones, representativos de capital, dinero, inmuebles, etcétera, etcétera. Muy bien. Este régimen nos está insistiendo, quienes hayan, ¿con qué fecha tomo la foto? Los activos en el exterior hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿sí? Entonces, la foto de todos esos activos sobre los cuales yo pretendo regularizar deben ser la foto al 31 de diciembre del 2020. O aquellos bienes o aquellas operaciones grabadas con impuesto a la salida de divisas hasta el 31 de diciembre del 2020 que no hayan tributado o que no hayan sido sujetos a retención. Bien, entonces tengo una contribución única, temporal, requisito previo para regularizarme, cuya tarifa depende de la fecha del plazo, va desde el 3.5 al 5.5 y que se puede pagar hasta diciembre desde este año. ¿Sobre qué activos? Sobre todos los activos que se encuentren en el exterior y que hayan sido originados en impuesto a la renta o sujetos de impuesto a la salida de divisas. ¿Qué debo hacer? Esto es solamente procedimental. Debo presentar una declaración juramentada, es decir, bajo juramento ante un notario, la cual esa declaración en donde yo juro tener $1 millón en el exterior no declarados, es el hecho generador de esta tarifa, de este impuesto. Y se entienden cumplidas las obligaciones tributarias sobre el ejercicio fiscal 2020 y anteriores sobre los activos determinados en la declaración patrimonial. Dice, el SRI no podrá establecer intereses, multas ni sanciones sobre dichos activos. Si yo regularizo, si un contribuyente regulariza sobre estos activos al 31 de diciembre del 2020, la administración tributaria no puede establecer intereses, multas ni sanciones. Y estamos hablando de temas tributarios exclusivamente. Cualquier otro tipo de delito que existiera eventualmente no está cubierto por esta normativa, ¿sí? Bien. ¿Qué me dice como prohibición? ¿Quién o qué no puede acogerse a este régimen impositivo y temporal? Bueno, lo que nos dice es que las personas naturales y sus familiares que hayan sido funcionarios públicos en cualquier momento, desde el 2015 hasta noviembre del 2021, no pueden acogerse. Lo que me están diciendo es, señores, si ustedes participó de la administración pública, no puede acogerse. Y las sociedades en que los funcionarios públicos hayan tenido 10% más de los derechos representativos de capital de la misma. Nuevamente, lo que me está diciendo es, no puede, si el funcionario público tuvo más del 10%, es decir, tiene una influencia significante, no puede acogerse a este régimen temporal. Prohibición. El hecho generador, que es la declaración juramentada, ¿qué debe contener? Bueno, todos aquellos ingresos con impuesto a la renta por cada ejercicio fiscal que no hayan sido tributados en el Ecuador. Voy a poner un ejemplo, tenía $1 millón en el exterior, generó $20,000 de intereses. Si esos intereses yo no los declaré como impuesto a la renta o ingreso grabado en el Ecuador, y ahora los declaro juramentadamente en la declaración juramentada, pues automáticamente se convierten en base imponible para el pago del impuesto. Dice, por cada activo detallado, además, debo tener fecha y valor de la adquisición en moneda original de los Estados Unidos de América, el valor comercial al 31 de diciembre del 2020 en la moneda en que se mantienen en los dólares de Estados Unidos de Norteamérica, y por cada hecho generador de impuesto a la salida de divisas, por cada venta en el exterior que yo realicé que debía haber registrado en el Ecuador, por cada hecho en términos generales,
en donde se cumplan las condiciones de generarse impuesto a la salida de divisas, debe haber fecha del hecho generador, descripción de la base imponible del dicho impuesto y la que corresponde también a la base imponible del impuesto establecido por el régimen impositivo voluntario y temporal que estamos hablando en este momento. Bien, una vez que yo ya tengo mapeada mi inventario de bienes, activos, ingresos sujetos a impuesto a la renta que están en el exterior, que no he declarado, o que fueron sujetos de impuesto a la salida de divisas que no he declarado, hago la declaración juramentada señalando a valor comercial esos bienes con valor de adquisición, con monto en dólares, etcétera, etcétera, y tengo mi base imponible. ¿Qué hago? Realizo la declaración juramentada ante un notario público, presento ante el SRI esa declaración juramentada que es mi hecho generador, al que debo adjuntar la declaración señalada, es decir, declaración juramentada más petición, trámite, y con esto pago, presento, declaro el impuesto único y temporal de este impuesto. Con eso he regularizado los activos y en teoría, legalmente no podría haber sobre ellos ninguna sanción en tanto en cuanto se cumpla con los requisitos. ¿Qué consideraciones quiero hacer esto? Esto es relativamente sencillo. El tema es que se requiere, y ahí Alejo nos va a ayudar en forma mucho más detallada, se requiere hacer un análisis en detalle del patrimonio global, de las declaraciones de impuesto a la renta, de cómo se generó y se fondió, se alimentó todos esos bienes activos que se encuentran en el exterior que no fueron declarados. Es decir, tiene que haber una trazabilidad para que contablemente queden muy bien registrados y yo pueda justificar plenamente que no son producto de un enriquecimiento privado no justificado y que son simplemente temas tributarios que ingresaron y que no fueron declarados en su momento. Esto requiere una planificación, análisis y especial atención en ciertos puntos, con especial énfasis del asesor internacional y el asesor nacional. Dicho esto, Alejo, te doy el paso para que seas tan amable y nos puedas alimentar con tu experiencia en relación a la materia. Nuevamente agradeciéndote por tu tiempo, Alejo. Al final les agradeceré que pongan sus preguntas en el chat para irlas contestando dentro de lo que sea posible de la mejor manera. Muchas gracias, Alejo. Ahora sí, estaba en mute. Muchísimas gracias a ti. Yo les voy a contar un poco las distintas situaciones en las que hemos trabajado, como bien dijo David, siempre acompañando al asesor local. Y bueno, gracias a lo que ha sido nuestra experiencia en los distintos blanqueos, sinceramientos, tienen un montón de nombres en Latinoamérica, creo que hemos agarrado cierto expertise en qué es lo que necesitamos discriminar, qué es lo que necesitamos poner atención y bueno, cuáles serían después las actitudes del cliente a futuro. Aquí lo que vamos a ver, a ver si puedo pasar ahí. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Va a ser una presentación breve, la idea no es aburridos, a veces la fiscalidad internacional tiende a ser un poco tediosa, pero vamos a tratar de hacerla práctica y un poquito más amigable con ejemplos bien concretos. Vamos a ver ejemplos de países que han lanzado este tipo de leyes o programas, cuáles son los objetivos de esos países, muchos de ellos Jorge ya los nombró. El día después, qué sucede una vez que ingreso al programa, algunos aspectos a considerar de la ley ecuatoriana, de la que estuve revisando, y luego cuál ha sido nuestra experiencia. ¿Qué países han promulgado la ley? En Latinoamérica un montón de países se han adherido a esto. Nosotros trabajamos de cerca del 2016 con Brasil, la ley de repatriación de recursos, 2017 con Argentina, la ley de sinceramiento fiscal, 2017 vimos varios casos con Perú, régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, la declaración y repatriación de inversión de rentas no declaradas. También han ingresado Chile, México, entre otros países latinoamericanos. Y luego voy a hacer una pequeña mención a España, que tiene un caso particular y bastante
bastante buena noticia para el contribuyente. Hoy por hoy, Ecuador 2022 va a ingresar en el tema de lo que es el sinceramiento. Todos estos programas, leyes, lo que han tenido son diferentes éxitos o fracasos y obviamente diferentes tasas. Han ido desde el 35 al 5%. No voy a mencionar los programas porque no tiene mucho sentido, pero más o menos en forma genérica. La forma de declarar, qué se entiende como tenencia de activos, si había que traer los recursos al país, si había que ingresarlos al país o no había que ingresarlos, cuáles van a ser las sanciones, cuáles son las exigencias del fisco. Brasil y Argentina tuvieron un programa sumamente exitoso en cuanto a adhesión. Los contribuyentes confiaron en el gobierno de turno y tuvieron un porcentaje muy bueno. Con distintas particularidades de la ley, no tenía nada que ver una cosa con la otra. Luego Perú, los asesores con los que he trabajado siempre lo han llamado como un fracaso, porque aparentemente las reglas, las normas no fueron claras, el sistema fue ha tenido ciertas contradicciones, entonces no han tenido una gran adhesión. ¿Cuáles son los objetivos de todo esto? Jorge ya los mencionó, algunos. La realidad, los objetivos del fisco son recaudatorios, ampliar su base de contribuyentes y obtener más información de los contribuyentes. Eso va a ser los fiscos qué es lo que están esperando, cuáles son qué necesitan sacar de todo esto. También como país, la realidad es que cumplir con las presiones internacionales de la OCDE sobre Latinoamérica para hacer evasión frente a la evasión fiscal, la corrupción, los delitos financieros, cumplir a la adhesión de intercambio de información automático entre los diferentes países para transparencia, del cual Ecuador está adherido. Son más de 120 países ya adheridos al programa de intercambio automático. ¿Qué es lo que se genera con todo esto? Se genera una fuente de información entre los países de intercambio como nunca antes. Todo esto está permitido, obviamente, los fiscos se modernizan sus sistemas de herramientas, software, para detectar esas cuentas que están afuera. Entonces, lo que va sucediendo es que el contribuyente cada vez más se va acorralando. Ya tiene muy poca escapatoria de tener algo, una cajita de ahorros, como le llaman, o lo que fuese, un inmueble en Europa, no declarado, porque hoy por hoy es sumamente fácil o accesible, y con el futuro va a ser cada vez más el tema de los intercambios de información y los software y las herramientas para detectar todo ese tipo de activos. ¿Qué es lo que veo yo en un sentido figurado y para ponerle una imagen a esto? Bueno, yo veo el fisco pidiendo, por favor, ingresen a mis programas, el contribuyente viendo por una cerradura, me imagino viendo por una cerradura y viendo un lindo gatito inofensivo y dispuesto a abrir esa puerta. Lo que hay que tener claro es que una vez que se abre esa puerta, el contribuyente abre esa puerta, no hay vuelta atrás. La información, uno ya blanquea todo su patrimonio, ya está blanqueando los activos, está abriendo su cajita de Pandora, y ahí lo que va a pasar es cuál va a ser el día después. Bueno, ¿qué hará de ahora en más el fisco con el gobierno con toda esa información que yo le di? Yo me sinceré, me aperturé, le dije, oye, no te estaba declarando durante estos 10 años, yo tenía esto, no te estaba declarando, confío en ti, quiero evitar problemas a futuro por temas patrimoniales, me estoy por jubilar, quiero que mis hijos reciban su herencia transparente, que no tengan problemas con el fisco, yo no quiero tener problemas con el fisco. El abanico de opciones o excusas son muchas, los motivos de por cuál se ingresa a este programa. La verdad que obviamente son todos válidos y uno tiende lo que buscan también con los nombres es un poco jugar con o atacar la parte moral del cliente. El cliente, bueno, durante todos estos años yo te he estado ocultando esto y hoy por hoy creo que ya está. Tú me das esta ventana, me das esta oportunidad
de repatriar, de blanquearte mis recursos, miremos para adelante, de aquí a futuro te los empezaré a declarar todos los años, te pagaré lo que tenga que pagar, y lo que pasó para atrás, somos amigos y seguimos para adelante. Eso es un poco cómo lo veo yo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lamentablemente, no se han respetado las reglas de juego en algunos países. Cambios de gobiernos, cambios de necesidades fiscales, luego gobiernos cargando con excusas de, bueno, malas administraciones solicitando más impuestos a sus contribuyentes. Entonces, ¿a qué contribuyentes vamos a atacar? Y vamos a atacar a los contribuyentes que ingresaron al blanqueo, que me declararon una grande fortuna, o que le han llamado a los impuestos, le han llamado el impuesto a las grandes fortunas, impuesto a las riquezas, impuesto al patrimonio. Entonces uno lee todas esas noticias y tiende a pensar de que está bien grabarle a todos ellos que tienen un montón de dinero afuera y ya declararon ese dinero. Ahora el país está pasando por una crisis económica, por lo que sea, por pandemia, administraciones, planes sociales, llamámosle como queremos llamarle, pero es lo que ha sucedido. Entonces, y como dije recién, nosotros ya abrimos la puerta, ahora no hay lugar a arrepentimiento. En Brasil, nuestra experiencia en Brasil, la verdad que ha sido muy buena. La receta brasilera no ha atacado, sinceramente no conozco casos de que haya cambiado la regla de juego. Brasil todavía no ha adoptado sistema de CFC Rules, por lo tanto con una simple offshore, sociedad de BVI de Panamá, ellos consiguen diferir el pago de impuestos. Entonces el sistema fue muy gravoso, porque grabó hasta el 30% de los activos fuera y luego 35%, pero no les obligó a traer los recursos hacia el país. Les dijo, paguen los impuestos, me declara su sociedad y yo me olvido de que usted tenía esto. Y eso, la verdad que lo que hemos visto, salvo algunos casos de nota de prensa, no ha sido algo relevante. La receta no cambiaron las reglas de juego. Acá es Entonces, igual, Alejo. Acá no tienes obligación de traer el dinero al Ecuador. perfecto. Entonces, ahí lo que vimos es que tuvo una muy buena adhesión y el contribuyente confió y le fue bien. En definitiva le fue bien. Luego tal vez se habla ya, va a haber una reforma tributaria en Brasil, pero eso yo creo que cumple con otros temas de estándares, ya por el tema de grabar dividendos, ya el tema de CFC Rules, otras cuestiones que bueno, veremos a ver qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, eso tenemos nuestros vecinos brasileros y luego tenemos nuestros vecinos argentinos. ¿Qué sucedió en Argentina? Todo lo contrario. Los argentinos confiaron en su gobierno del momento, fue Macri, un gobierno de derecha que se vendió como que, digamos, también iba a apoyar a los empresarios confiaron en ellos, se blanqueó un montón de dinero, se pagaron las tasas, fueron más o menos entre el 5 y el 10%, con algunas particularidades. Sucedió luego devaluación argentina, no llegó a devaluar, pero está en una crisis monetaria con una inflación altísima, muy grande, cambios de gobierno en el medio, una lucha política y social muy grande, y les han cambiado las reglas de juego. Aquel dinero que fue declarado, luego ya se aumentó lo que es la tasa de los impuestos, tanto para bienes como para ganancias. Entonces, el contribuyente, lo que hablamos mucho con los asesores locales argentinos es, tengo a mis clientes arrepentidos. Y acá lo que hay que saber no hay lugar para el arrepentimiento, es así, uno no puede deshacer su declaración, que es lo que ya hizo. Entonces, el ejemplo que yo les ponía recién, uno está viendo el lindo gatito, abre la puerta y ¿qué hay detrás de ese lindo gatito? Hay un gato feroz, voraz, dispuesto a ir por todo, o realmente ese gatito nos genera la confianza. No sabemos qué va a suceder. Yo, sinceramente, perdón el desconocimiento, desconozco bastante lo que es la política cuáles son el sistema tributario en Ecuador a fondo, lo conozco muy genérico.
y no conozco lo que son las presiones, sobre todo parlamentarias, sociales, cómo está afectada las arcas del Ecuador. Estuve leyendo y David me comentaba, Jorge me comentaba que están con un déficit fiscal muy grande. Entonces, la realidad que todo eso genera incertidumbre. Incertidumbre de que luego, una vez que yo le blanqueo todo mi patrimonio, venga el gobierno y diga, bueno, ¿sabes qué? De ahora en más vas a tener impuesto a las grandes fortunas, vas a tener impuesto al patrimonio, voy a grabar todo lo que sea las rentas del exterior, lo que ha sido, te voy a poner muchas trabas burocráticas para darte de baja lo que es la residencia fiscal. Eso también ha sucedido en otros países, o sea que tú no te puedes ir a vivir a otro país y ser fiscalmente residente a otro país, porque una vez que yo ya te capté como contribuyente, yo quiero que sigas siendo mi contribuyente, yo quiero que sigas pagando mis impuestos aquí. Entonces, ese es un poco lo que yo veo, o lo que hemos visto, con distintas dificultades, hablando de luego algunos temas similares en México, Perú, como decía, Chile, la adhesión no fue de la magnitud esperada. ¿Qué pasó con España? Que no es Latinoamérica, pero bueno, nosotros lo vemos como nuestra madre patria. Justamente estaba hace la semana anterior leyendo unas notas de prensa. España lanzó también un blanqueo de activos en el exterior, la forma o modelo 720, que tenían que declarar todos los españoles lo que tenían fuera. Y fue interesante porque se presentaron muchos contribuyentes alegando de que la norma era inconstitucional, que atentaba contra la privacidad, que era sumamente voraz. Y Bruselas, se presentaron a Bruselas, y en Bruselas se falló a favor de esos contribuyentes. Hubieron familias de alto patrimonio muy importantes en España. Y simplemente anoté una frase de la nota de prensa que saqué, dice: esta legislación va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del intercambio de información, y sus restricciones a la libre circulación de capitales que impone es sumamente desproporcionada. Eso lo dice en el fallo. Entonces, es así, la excusa del intercambio de información, del necesito saber qué es lo que tienes, lamentablemente luego no sabemos qué va a pasar, hasta dónde va a ir el fisco. Sí, porque suena bien. Bueno, yo ingreso al programa, luego ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿Me vas a devorar? ¿Vas a ir por todo? Eso es un poco la incertidumbre y los aspectos que hay que tener en cuenta. Lo que sí sabemos que va a pasar es el tema de los bancos, los compliance, lo que son los famosos, hoy por hoy los famosos compliance bancarios. Los bancos, obviamente ya los bancos no son los bancos de hace 10 años, los bancos ya tienen un montón de información de los clientes, exigen un montón de información de los clientes, de lo que es el origen de fondos, la procedencia, hacen la trazabilidad, hacen un rastreo de qué cuenta tú estás, cómo estás fondeando la cuenta, si tienes el patrimonio necesario para fondear esa cuenta, para girar toda esa cantidad de dinero que estás girando. Demuéstrame tus declaraciones juradas. Tú ingresaste a tu programa en Ecuador de repatriación, entonces ellos ya saben que ingresaron porque tienen departamentos especializados en lo que es materia tributaria por hoy. Bueno, muéstrame esa declaración. Incluso bancos solicitan cartas firmadas por los abogados, contadores o profesionales, diciendo de que esa cuenta, de que tú tienes un conocimiento vasto del cliente, de que das fe de que todo ese dinero fue obtenido de forma lícita, que cumplió con las normas fiscales en el país de residencia. Lo que sucede muchas veces es que a veces los asesores locales no saben todo eso, porque un cliente confía en su parte local para su asesor, le cuentan: che, yo tengo estas empresas, recibo estas rentas aquí, y tal vez tienen unas cuentas en Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos, que el asesor no lo sabe, no lo tiene por qué saber, y el banco le está solicitando la firma de que efectivamente su cliente, que da fe de que su cliente tiene absolutamente declarado. Entonces ahí un poco que obliga o da el paso al profesional actuante de decir, a pedir más información al cliente, cosa que a veces el cliente también se molesta. Es decir, ¿tú por qué me estás pidiendo esto si antes no me lo pedías? Los bancos hoy por hoy tienen una presión muy grande sobre ellos,
solicitar toda esta información, se les imponen sanciones cuando no tienen a lo que son los clientes en tax compliance. Entonces, por lo general lo que sucede es que te dan cierto plazo para presentar la información, para regularizar tu cuenta, y si tú no cumples con ese plazo, amablemente te van a invitar a retirarte del banco. Y lo que puede suceder a veces es que otros bancos tampoco te dejan ingresar, porque para ingresar te van a solicitar todo este tipo de información. Entonces, el cliente termina casi sin escapatoria de qué hacer con su dinero que no declaró, que no blanqueó. O las escapatorias que tiene cada vez son menos. Perdón. Viendo un poco, bueno, el experto de la ley ecuatoriana, Jorge, estuve revisando ahí la presentación que me envió y viendo un poco más de la normativa y simplemente destacando los puntos que me han llamado la atención, algunos puntos a comentar desde mi punto de vista, que luego Jorge obviamente me corriges o me amplías la información de lo que sucede y lo que podemos llegar a necesitar. Lo primero que me llamó la atención es ingresos grabados con el impuesto a la renta en Ecuador. Entonces, ahí las primeras dudas que me generan, porque dudas que vemos en la práctica, es qué sucede con los que no están grabados en el Ecuador. Entonces, uno tiene una caja de ahorro en Suiza, llamemos Suiza porque pobres suizos siempre son la referencia nuestra de bancos. Entonces tiene su caja en Suiza. De esa caja, la realidad es que tiene ingresos grabados, ingresos que hubiesen estado grabados en Ecuador, él no pagó. Otros ingresos de rentas que tuvo fuera. En el año 90 heredó un inmueble en España, lo vendió, lo volcó a esa cuenta. Luego tuvo unas operaciones, por su actividad empresarial, tuvo unas operaciones de trading internacionales que tal vez no estén grabadas por impuesto de renta de Ecuador, hayan sido exoneradas, y capaz que anteceden a muchos años atrás. Y ahí fue generando esa caja de ahorro. Entonces hoy está ingresando a un sistema, está ingresando al blanqueo con 1 millón, que de ese $1.000.000, supongamos, hay lo que llamamos las rentas mixtas. Hay un montón de rentas mixtas provenientes de distintas fuentes, algunas grabadas, algunas no grabadas. Entonces, ¿qué sucede con eso? El contribuyente declara el millón y depura esa cuenta hasta conseguir cuáles son las rentas que hubiesen sido sujetos de impuesto a la renta en Ecuador. Me imagino que ese tendría que ser el ejercicio práctico habitual. Tal vez yo ahí lo que veo es, por suerte, mucho trabajo para los asesores, contadores y abogados en hacer esa clasificación de rentas que es sumamente importante. Luego lo que vemos es, el segundo paso es la evaluación del activo. La evaluación del activo, por lo general estos programas evalúan el activo al costo histórico. Es, bueno, ¿cuál es el costo histórico? Bueno, yo envié a mi portafolio afuera $1 millón. Lo invertí en acciones, todas esas acciones, bonos, han empezado a generar rendimientos en mi cuenta. Y hoy tengo 1.200.000. Entonces, ¿sobre qué pago? ¿Sobre el millón o sobre el 1.200.000 al 31 de diciembre de 2021 que cae el 2020, perdón, que cae el hecho generador? En ese caso, bueno, es el caso bueno porque hay para pagar, digamos. ¿Qué pasa si mi costo histórico fue 1 millón y mi asesor financiero me asesoró pésimo? Hice unas inversiones horribles y hoy me queda nada. Y yo quiero blanquear me queda más o muy poco, quiero blanquear mi cuenta. ¿Tengo que pagar sobre el millón? ¿Tengo que pagar sobre lo que ya tengo, sobre lo que es el valor de mercado? Yo puedo demostrar de que mi activo se depuró, se devaluó. También hemos visto en Brasil, por ejemplo, que uno declaraba
costo histórico, luego valor de mercado, y luego esa declaración se ha ido perfeccionando. Ahora solicitan lo que es ingresos realizados, ingresos no realizados, si hubo pérdida patrimonial o reducciones patrimoniales. Entonces, eso también es un tema interesante contable para ver cómo vamos a evaluar el activo. Y muchas veces también lo que sucede es que es muy difícil valorar el activo. ¿Cómo evalúas un inmueble, un apartamento en Madrid? Bueno, hay técnicas de evaluación. Tú tienes que solicitar un perito o agentes inmobiliarios que hagan una evaluación de mercado, pero tal vez el costo histórico es mucho menor de lo que vale hoy. Entonces se generan todo ese tipo de cuestionamientos e incertidumbres en la práctica que realmente requieren mucho pienso, mucha información, sentarse a armar los papeles y a armar el cuentito contable de la sociedad. Lo que está bueno es también el punto C, la aplicación de convenios para evitar la doble imposición, que se va a respetar eso, lo cual es lógico, pero también es bueno saberlo, es bueno que esté por escrito. Entonces, si esa renta que yo no declaré en Ecuador ya fue sujeta a impuesto a la renta en Uruguay, Uruguay y Ecuador tienen un convenio para evitar la doble imposición, Uruguay ya cobró por esa renta, pero yo no la declaré en Ecuador, al día de mañana para determinar el cálculo del impuesto, por lo que se dice la normativa, se va a poder tomar ese crédito. Eso obviamente es una buena noticia siempre para el contribuyente, para justamente no estar pagando dos veces sobre lo mismo. Y después el otro punto que me quiero hacer un poquito más de énfasis, o de tener un poco más, porque es lo que más dificulta o más hemos visto en otros países, es determinar qué corresponde al cliente. La normativa dice: al 31 de diciembre de 2020 hayan mantenido en el exterior activos de cualquier clase. Entonces ahí nosotros vamos a lo que es la definición de activos, de las normas internacionales de contabilidad. Un activo es un recurso presente, controlado como el resultado de eventos pasados. Es decir, la sociedad, la persona física, la persona natural, controla ese activo, mantiene y controla ese activo. Luego la definición de activo sigue, pero me quiero hacer énfasis en esa parte. Y ahí está luego lo que son las normas internacionales para qué se define como control, mantener, dirigir. Se habla mucho de lo que es la sede de control efectiva. Entonces, luego esa misma definición de activo dice: el contribuyente tiene que tener la capacidad para dirigir cómo ese recurso es usado y ser capaz de obtener los beneficios económicos de ese recurso. Entonces ahí el contribuyente tiene ese activo, pero él toma las decisiones sobre ese activo. Él controla ese activo. Y lo que hemos visto en distintas estructuras, por ejemplo, son los trusts irrevocables, los trusts fideicomisos irrevocables. Hay control ahí. El cliente aportó sus bienes, sus cuentas a un trust, le delegó la administración al fiduciario, le dice: tú administrame este dinero, yo quiero que este dinero, cuando yo no esté o cuando yo esté, vaya para estas personas, hijos, parientes, amigos, pero yo ya me desprendí de ese activo. Entonces ahí, al 31 de diciembre del 2020, si yo tenía un trust, si yo aporté ese dinero a un trust, ¿lo tengo que declarar? No lo tengo que declarar, lo tendría que blanquear, o lo blanqueo y no pago. Esos casos se han visto mucho en Argentina, donde los trusts irrevocables, por definición, se tomó de que no eran controlados por el cliente, entonces de que no debían ingresarse, no debían declararse, perdón, como un activo del cliente. Y sucede en la mayoría de los países, van hacia esa directriz. También existen para este tipo de dudas o de cuestionamientos lo que son los famosos PPLI, que son los seguros de vida para protección patrimonial, donde también no funciona como un trust, pero es muy similar. Uno contrata esa póliza de seguro, le entrega su capital a la aseguradora le ofrece diferentes primas, diferentes rendimientos,
pero incluso la aseguradora toma el control total del dinero y luego va a cumplir la voluntad del cliente qué hacer con ese dinero. Entonces, también surgen esas dudas de, bueno, el seguro es parte del patrimonio del cliente, debería ir dentro de la declaración. El cliente ya delegó el control total de ese activo. Entonces, pues si vamos a la definición en texto de definición de activo, no es un activo mantenido ni controlado por el cliente. El cliente, en la mayoría de las veces, si la estructura está bien hecha, delega el control y no tiene la capacidad ni siquiera de dirigir ni de deshacer ese tipo de pólizas activos. También existen para eso lo que genera ciertas dudas, que no es tampoco de gran conocimiento, pero son los fondos de interés privado que también tienen ese tipo de cuestionamientos de qué va a ser, qué se considera como activo. Eso en base a lo que es bien la normativa, la normativa ecuatoriana. Acá lo que quiero hablar un poco es de qué es lo que contarles brevemente, qué es lo que hemos visto nosotros trabajando con los asesores locales. Primero dejar claro que siempre nosotros, de Baker Tilly Uruguay, tenemos un amplio conocimiento, más de 30 años trabajando en todo lo que es contabilidades, tributación internacional. Entonces, y siempre trabajamos de cerca con el asesor local. El asesor local, por lo general, como les decía al principio, conoce una parte del cuentito, una parte de la historia, y ahí nosotros, como las cuentas de los clientes la mayoría de las veces están en el exterior, a nombre de sociedades extranjeras, nosotros damos asesoramiento, tenemos vasto conocimiento en mantener esas estructuras offshore, justamente para que estén en tax compliance, regularizamos el mantenimiento societario, hemos visto todo lo que es la parte contable de esas estructuras, apoyado al asesor local en todo lo que es la contabilidad. Se generan discusiones muy buenas porque obviamente el cliente lo que quiere es tener el cuentito, que ese cuentito va a ir certificado, va a declarar sus balances, va a declarar sus sociedades ante el fisco. Esos balances, como decía Jorge, va a estar notarizado dando fe pública, tiene que estar firmado por un contador del exterior en algunas jurisdicciones que hemos visto, van a acompañar la declaración del cliente. Entonces ahí el trabajo, las discusiones que se generan es, bueno, lo que hablábamos hoy un poco más, que las rentas mixtas. Yo tengo este tipo de ingresos, algunos sujetos al impuesto de la renta en Ecuador, otros no, cómo los clasifico en el balance, esto es un activo, esto no es un activo, cómo lo evalúo, esto fue un aporte de capital, fue un retiro de capital, fue una distribución de dividendos, se pueden tomar ciertos gastos como un gasto propio de la sociedad, estos ingresos que no están sujetos a impuesto de la renta en Ecuador, ¿cómo clasifico todo eso dentro de la sociedad? Y es ahí donde nosotros damos ese tipo de apoyo, justamente para que el producto sea un producto confiable, con el sello de Baker Tilly, y que sea de utilidad para el cliente. Y luego lo que hacemos es el asesoramiento, la incorporación, el mantenimiento de las diferentes estructuras como parte de lo que es la protección patrimonial y planificación sucesoria a futuro, una vez que ya se ingresa a estos sistemas de blanqueo. Luego es mucho más fácil para nosotros también el día a día, el trabajo en el cliente, qué es lo que necesitas, qué se puede hacer, qué no. Se generan ese tipo de intercambios y discusiones, siempre con el objetivo de que el cliente esté en tax compliance bancario, de que esté tranquilo, de que se va a cumplir su voluntad a futuro. Eso es un poco ahí la experiencia, el asesoramiento que damos. Y la realidad que lo que hemos visto trabajando con diferentes países es todo tipo de cuidados, todo tipo de casuísticas. Como les comentaba recién,
para unos países son necesarias blanquear o discriminar en sus declaraciones ciertas rentas, cierto patrimonio, que para otros países no. Y ahí es donde, como decía hace un rato, tenemos mucho trabajo los contadores y los abogados para poder armar toda esa historia, que el cliente que vaya a ingresar al sistema de blanqueo tenga la sociedad prolija. Pues los bancos están solicitando las sociedades afuera prolijas. En Brasil se solicitaba que para autoblanquear una estructura tenía que estar todos los documentos societarios al día, tenías que presentar también y demostrar que realmente tenías el control de esa sociedad. Y muchas veces la realidad que lo que sucede es que, bueno, el cliente que tiene la caja de ahorro afuera, en el Banco de Suiza, en Estados Unidos, a nombre de una sociedad panameña, Bahamas, BVI, esa información no está al día o no cuenta con las informaciones. Y ahí es donde nosotros ingresamos para dar ese tipo de apoyo. Bueno, no tengo mucho más para decir. Simplemente nuevamente agradecerles a todos por el tiempo. Agradecerles a la Cámara la oportunidad de estar contigo, Jorge. Como ya te dije, la próxima vez por favor avísame con un poquito más de tiempo, pero de verdad muchísimas gracias. No, gracias, Alejo, muy amable. Me permito básicamente hacer un pequeño resumen de los temas importantes. Tenemos legislación local, legislación internacional. La legislación local nos dice claramente cómo debemos, cuándo debemos, hasta cuándo debemos sincerar el patrimonio, para qué lo hacemos. Y lo que sí es importante recalcar es que para hacerlo hay que hacer un due diligence, un análisis detallado para identificar aspectos de seguridad y confidencialidad, para identificar y alinear aspectos legales tan importantes como herencia, por ejemplo, para identificar y alinear temas tan importantes como los civiles y mercantiles y, por supuesto, decantar en lo tributario. Solamente como una anécdota, en algún cliente que trabajamos en Chile, por ejemplo, la circunstancia del sinceramiento patrimonial, el blanqueo, trajo situaciones como la siguiente. Me dijo, mire, no, el problema no es el blanqueo, no es el sinceramiento patrimonial. El problema es que, por ejemplo, estas personas decían, yo tengo dos familias y la una no sabe de la existencia de la otra. Y si yo sincero y blanqueo este tipo de cosas, el problema menor que voy a tener es tributario. Entonces, básicamente son temas tan importantes que lo que obligan es a trabajar interconectadamente, interdisciplinadamente entre los asesores locales, los asesores internacionales, para hacer las estructuras en campo tributario, financiero, legal, de negocios, de herencias, de seguridad, porque ciertamente no estamos en un país, en países necesariamente muy seguros, y por lo tanto es importante que lo manejemos en ese sentido. Se debe hacer, se debe planificar. Estamos en una especie de dilema, pero el mundo va hacia el sinceramiento. Yo creo que sí es un tema que hay que hacerlo y definitivamente sí, es un camino sin salida, es una puerta que se abre y a lo mejor hasta encuentras el tigre al otro lado, no solo el gato, pero No, nunca sabes. nunca sabes. Ha habido, en México también hubo muchos problemas, Alejo, en México hubo problemas fuertes, pero esperamos que en el Ecuador exista cierta cordura en relación al tema y sobre todo empezar a vivir un poco más tranquilo. Dicho esto, yo no sé, aquí tenemos algunas preguntas en donde las vamos contestando, si te parece. Me dicen, por ejemplo, capitales que se encuentran en Panamá pueden acogerse a este régimen. Mi opinión, y vamos interactuando, Alejo, es que sí, definitivamente capitales que se encuentran en cualquier parte. Esto no tiene absolutamente ninguna limitación de ninguna jurisdicción. Te hago un comentario solamente sobre Panamá, que es bastante interesante, que es lo que estamos hablando hacia dónde va el mundo. Panamá adoptó el año pasado, fin del año pasado, ya la obligación de tener los balances, los estados financieros de las sociedades. Y el vencimiento es ahora con año base 31 de diciembre de 2021, y el vencimiento es ahora, creo que es abril, mayo. No es que tienes que presentar los balances ante las autoridades fiscales panameñas, ante los fiscos, simplemente tú tienes que tener la contabilidad hecha, realizada el balance, y se lo debes entregar al agente de registro.
y la gente de registro debe custodiar esa información. Es un paso más a lo que es digamos, el ordenamiento de las estructuras. Yo creo que ya hablan de que BBVA y Bahamas próximamente van a adoptar esa medida, y creo que van a ir todos hacia ahí, porque es como es parte del intercambio de información, del blanqueo, del sinceramiento. Es, bueno, si yo tengo sociedades, los contadores sabemos que las sociedades tienen que tener una contabilidad. Entonces, hacia ahí va Panamá ahora, y yo creo que van a ir el resto de las jurisdicciones que hasta el día de hoy no exigían balance. Nosotros, como decías, esa casuística de Chile la hemos visto también, nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado en la práctica, lo que es sumamente engorroso o difícil a veces de armar los balances de la sociedad. A veces son muchos años para atrás, son 15 años, en el medio de esos 15 años me cambié de institución bancaria 4 veces, conseguir los estados de cuenta bancarios para atrás del otro banco, capaz que el otro banco tampoco ya existe. Entonces, realmente hay un trabajo para hacer que se pone bastante interesante. Gracias, Alejo. Efectivamente, nos preguntan, y esto tiene que ver con algo que comentábamos con Alejo en días pasados, ¿las personas que se acogen al régimen tienen que calcular el impuesto al patrimonio en función de lo revelado? La respuesta es sí. Acuérdense que esto es con corte al 31 de diciembre del 20, de 31 de diciembre del ejercicio 20, y sobre todo, sí tienes que calcular. Ahora, normalmente cuando ha habido sinceramiento viene sinceramiento más impuesto patrimonial, no solo el sinceramiento que cobra una especie de tarifa de impuesto a la renta, sino además sinceramiento patrimonial, lo cual va de la mano con lo que Alejo mencionaba hace un momento. Este sinceramiento, ¿para qué tipo de bienes es? En el Ecuador no hay un impuesto patrimonial como tal, o al menos regular, aunque se lo pone cada año, cada 2 años, pero no ha habido regularmente, y por lo tanto, esto sirve para regularizar activos que han sido producto de renta que no se ha declarado. Entonces, la primera pregunta es renta que no se ha declarado, pero como esto se sincera, se tiene que actualizar la declaración patrimonial e ingresa el impuesto a la contribución al patrimonio, que lo conversamos en días pasados, automáticamente tienes que pagar ese impuesto sobre ese patrimonio y se convierte en un impuesto patrimonial, lo cual es una especie de contrasentido, pero bueno, es la finalidad de lo que el Estado necesita, recaudación de fondos. Alejo, por favor. Sí, creo que está todo dicho, sinceramente. Es así, y el experto sobre la ley ecuatoriana eres tú, pero sí, comparto ahí la opinión, no tengo mucho para agregar. Gracias. Buenos días, por favor, las declaraciones de renta de Estados Unidos con crédito tributario a favor del contribuyente, pero no incluidas en la renta de persona natural en el Ecuador. A ver, básicamente lo que nos está diciendo la persona que nos consulta es: yo pagué impuestos en Estados Unidos, pero no incluí esas rentas en el Ecuador por descuido, por desconocimiento, por lo que fuera. ¿Qué pasa con esas rentas? Esas rentas en su momento generaron crédito tributario para el Ecuador o exención, si llegó en su momento, depende de la fecha en que o el monto que se pagó, y por lo tanto, en teoría, podría ser sujeta de declaración, pero no necesariamente de pago. Es decir, podría ser sujeta de sinceramiento patrimonial para sincerar o hacer un alcance a mi declaración patrimonial, pero no necesariamente una de la contribución especial que estamos hablando, porque en teoría, eso hay que revisarlo con mucho más sutileza, en teoría ya pagó el impuesto y el impuesto debería ser crédito tributario o debería ser exento para el Ecuador. Pero esos son el tipo de temas que tenemos que entrar a trabajar en mucho detalle. Bien, yo creo que vamos terminando con la siguiente. ¿Cómo aplica el impuesto al patrimonio con bienes inmuebles con avalúos catastrales sobrevalorados? Buen punto, Alejo. Desde el punto de vista de la legislación tributaria ecuatoriana, solo quiero comentarte y a todos quienes nos escuchan, es que las normas de valoración para efectos patrimoniales, de contribución y demás están en el Ecuador relativamente claras. Lo que nos dice es que son a valor comercial y nunca menos al valor catastral. Si el valor catastral está sobrevalorado, es un tema que te toca ir a pelear al catastro, a la valoración. Desafortunadamente, para efectos tributarios, ellos simplemente dicen: yo miro lo que está el valor catastral y no puede ser menos de eso para efectos de la declaración y pago del impuesto. ¿Sí?
Sí, aquí sucedió, aquí la norma es igual, y lo que sucedió mucho, sobre todo con el blanqueo de Argentina. Nosotros tenemos una zona de playas, Punta del Este, que es el lugar preferido para los argentinos pasar el verano. Muchos tenían sus inmuebles ahí, entonces lo que se solicitaba en Argentina es que 2 o 3 agentes inmobiliarios hagan una tasación de ese inmueble a valor de mercado para compararlo con el valor de catastro. Siempre el valor de mercado aquí por lo general está siempre por encima del valor catastral, y tomaban esas evaluaciones inmobiliarias como válidas para ingresar al inmueble. Lo que también es un poco, digamos, ahí ya es un criterio, nos ponemos un poco a qué es valor, digo, una definición de valor. Tal vez a veces los agentes inmobiliarios no tengan la experiencia o no tengan si yo me dicen que vale mi inmueble, lo puedo vender a $500.000, y yo salgo al mercado a venderlo a $500.000, capaz que me dan $200.000. Entonces, también se genera ese tema de que son relativos y son opiniones, y cuesta, son los activos que le cuesta darle un valor cierto y preciso. Correcto, correcto. Aquí hay sistemas de valoración que me imagino en Uruguay también bastante detallados y que finalmente caen en algunos análisis desde el punto de vista contable. Bien, yo creo que terminamos con el siguiente, Alejo. Si los activos en el exterior no han generado ingresos por impuesto a la renta y fueron transferidos al exterior cuando no estaban sujetos a ISD, ¿se sujeta a este régimen impositivo y voluntario? Nuevamente, Alejo lo había comentado. Ahí hace 20 años se vendió la hacienda de un abuelo y ese dinero tributó o no tributó, pero ya caducó la facultad. Eso está en el exterior, ya tributó, supongamos, y se llevó al exterior y nunca se lo incluyó. No ha generado rentas porque ha estado a valor cero. La pregunta es, ¿entra o no al régimen de sinceramiento voluntario? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque ya caducó, porque ya pagó el impuesto hace 20 años, porque efectivamente no ha generado rentas adicionales, porque no hay necesidad, porque esto pretende regularizar para efectos de impuesto a la renta. Pero si esos dineros, esos bienes patrimoniales en el exterior que no han generado renta, pero que no los he declarado en mi declaración patrimonial en el Ecuador, lo que debería hacer es, previo al análisis en detalle, esto es un criterio muy general, es traerlo, sincerarlo a nivel de declaración patrimonial y pagar los impuestos patrimoniales que se adeuden en función del sinceramiento de la declaración patrimonial. No hablo necesariamente de este sinceramiento para impuesto a la renta, es simplemente para efectos del patrimonio, no para el efecto de impuesto a la renta, aunque el tratamiento puede variar ligeramente. Bien. Gracias, David. Creo que pudiste abarcar todas las inquietudes y todas las preguntas. Les agradecemos nuevamente a Jorge David, a Alejo, por acompañarnos esta mañana. Como siempre, tan interesantes conferencias y conocimientos transmitidos a nuestros socios. Sigan pendientes de nuestros eventos, por favor. Tenemos 2 eventos más con nuestro socio Falconi Puig en los siguientes días. Ustedes podrán ver en nuestras redes, en el calendario de eventos, así es que les esperamos a los siguientes eventos. No quiero cerrar el evento sin dejar de expresar a nombre de AmCham nuestra solidaridad con lo que ha pasado en la ciudad de Quito entre los días de ayer y hoy, y quiero indicarles que hemos enviado un comunicado a todos nuestros socios para que se sumen a una campaña de solidaridad y podamos apoyar a la gente de diversos barrios de Quito, especialmente de La Gasca y la comuna, que han sufrido este desastre de la naturaleza. Así es que esperamos, por favor, puedan apoyar con lo necesario, con lo que necesita esa gente que tanto espera de nuestro apoyo ahora. Gracias nuevamente, que tengan un excelente día. Gracias, Jorge David, Alejo, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación y buena jornada para todos. Gracias a todos. Alejo, gracias nuevamente, un abrazo, buenas vacaciones y a todos una buena semana. Gracias.